En esta sección del curso, vamos a echar un vistazo a los condicionales. Hasta ahora, todos los procedimientos que hemos escrito han sido bastante sencillos. Todo el código dentro de ellos se ejecuta sin importar qué. En esta sección del curso, vamos a agregar un poco más de complejidad a esa lógica. Vamos a escribir código que sea capaz de tomar múltiples direcciones en función de una determinada condición. Entonces, cuando uso la palabra condición, lo que quiero decir es algún tipo de evaluación o expresión que nos va a dar un valor verdadero o falso. Podemos probar si algo es verdadero, y si ese es el caso, podemos proceder en una dirección, podemos ejecutar un cierto número de pasos. Y si algo es falso, podemos hacer algo completamente diferente. Y eso permite que nuestro código sea mucho más dinámico y flexible. El corazón de toda programación condicional es la idea de los booleanos, que hemos explorado un poco antes. Un booleano es simplemente un valor que es verdadero o falso. Otra forma de pensarlo es on o off, sí o no. Es esto o aquello. Y esa es exactamente la forma en que queremos estructurar nuestro código a veces, ir por un camino si algo es cierto, ir por otro camino si no lo es. Sin embargo, antes de llegar allí, quiero aprovechar esta lección para revisar algunas expresiones booleanas comunes y algunos de los operadores que podemos usar para cosas como la comparación, igualdad, desigualdad. Esto va a ayudar a sentar una base muy sólida en la que realmente comencemos a sumergirnos en la escritura de algunas de estas declaraciones condicionales en nuestros procedimientos en las lecciones de seguimiento. Comenzaremos con el signo menor que y mayor que, cosas matemáticas bastante simples, pero sigamos adelante y repasémoslo rápidamente. El signo menor que es este símbolo en el teclado. Podemos comprobar en este caso, estamos haciendo una pregunta si 3 es menor que 5, eso va a evaluar un sí o un no, un verdadero o un falso. En este caso, sí, es cierto que 3 es menos que 5. Si invierto esto alrededor, si hago algo como 5 es menos que 3, por supuesto, eso va a ser falso. Ese es solo un ejemplo de una expresión que se evalúa como un valor booleano. También tenemos el símbolo complementario, que es el signo mayor que. Así que podemos hacer algo como es 8 mayor que 5, eso es cierto, es 8 mayor que 10, eso por supuesto es falso. Mismo trato, solo nos devuelve un número booleano válido. También tenemos el menor o igual que y el mayor que o igual a los operadores. Entonces, si quiero comprobar que es 8 menor o igual que 8, eso por supuesto es igual a verdadero. ¿Es 8 menor o igual que 9? Eso también es cierto. ¿Y 7, 7? No, eso nos va a dar un falso. Y el símbolo funciona exactamente igual a la inversa. Podemos comprobar si 10 es mayor o igual que 10, esa respuesta es verdadera. Tan pronto como subimos a 11, ya no es igual a, es menor que, así que ahora volvemos a falso. Así que menor que, menor o igual que, mayor o igual a. Hay dos más de los que quiero hablar aquí. El primero es el operador de igualdad. El operador de igualdad en realidad va a ser el signo igual. Esto es un poco diferente de muchos lenguajes de programación diferentes, donde generalmente son dos signos iguales. En VBA, el operador de asignación, que se usa para asignar un valor a una variable, el signo igual, es en realidad exactamente el mismo operador que se usa para comparar si dos valores son iguales. Entonces, si queremos verificar si 10 es igual a 10, simplemente escribimos 10 igual al signo 10 y devolverá un verdadero o un falso dependiendo de si estos dos valores son iguales. Entonces, ¿10 es el mismo valor que 10? La respuesta allí es verdadero. ¿Es 10 exactamente el mismo valor que 11? Esa respuesta, por supuesto, es falsa. También tenemos un símbolo especial aquí llamado el operador de desigualdad, que devuelve true si dos valores no son iguales. Entonces, por ejemplo, si quiero verificar si 10 no es igual a 20, es este pequeño símbolo de aquí. Es esencialmente el signo menor que seguido inmediatamente por el signo mayor que juntos como 1. Este es el operador de desigualdad, por lo que es el inverso del operador de igualdad. Devuelve el resultado opuesto. Entonces, en este caso, devolverá true si 10 no es igual a 20. 10 no es igual a 20, así que eso nos dará un verdadero. Si en cambio estoy comprobando si 10 no es igual a 10, es igual a 10, por lo tanto, esto se evaluará como un false. Podemos usar los operadores de igualdad y desigualdad con tipos de datos de cadena también. Por ejemplo, puedo comparar una cadena como hello con otra cadena como hello, y esto, por supuesto, nos dará un valor de true. Estas dos cadenas son iguales. Puedo comparar hello con una cadena de goodbye, y eso, por supuesto, nos va a devolver un falso. Lo importante a tener en cuenta aquí es que la distinción entre mayúsculas y minúsculas importa. Entonces las letras mayúsculas no son lo mismo que las minúsculas. Si hago hola, por ejemplo, y lo comparo con hola con H mayúscula, eso es falso. Esas dos cadenas no son iguales. Esas H son más o menos lo que las distingue y hace ellos diferentes. La otra cosa a tener en cuenta aquí, por supuesto, son los espacios. Así que incluso si tengo hola aquí, pero tengo un espacio al final, este es un carácter extra. Un espacio es un carácter totalmente válido en VBA, por lo que estas dos cadenas no son iguales. El operador de desigualdad también se puede usar cuando se trata de cadenas. De nuevo, comparemos hello con una H mayúscula con hello con una H minúscula. De nuevo,
lo que quiero hacer es usar el signo menor que seguido del signo mayor que. Esta cosa aquí es el operador de desigualdad. También devuelve un booleano. Devuelve un verdadero si los dos operandos, que son los valores en el lado izquierdo y en el lado derecho, devuelve un verdadero si los operandos en el lado izquierdo y derecho no son iguales entre sí. Es lo opuesto al operador de igualdad. Devuelve verdadero si los dos son desiguales. Entonces hola con una H minúscula es igual a hola con una H mayúscula. La respuesta es no, no son iguales, por lo que esto debería devolver un true. Si reemplazo la H a su forma minúscula, ahora nos preguntamos si hello es lo mismo que hello. Ambos son idénticos, más bien, ¿no es lo mismo? La respuesta a esto es falsa porque son la misma cosa, por lo que el operador de desigualdad devolverá eso. Muy bien, esto es solo una descripción general rápida para revisar el concepto de expresiones booleanas. Una expresión booleana es solo algún tipo de declaración que se evalúa como a boolean valor, verdadero o falso. Echamos un vistazo a algunos de los símbolos y operadores que podemos usar, menor que, mayor que, menor o igual a, mayor o igual que, el operador de igualdad, que es el signo igual, el operador de desigualdad, que vemos aquí. Estas son todas expresiones diferentes que devuelven un valor booleano, y vamos a usar ese valor booleano como una especie de barómetro o la condición por la cual vamos a decidir si algún bloque de código se va a ejecutar o no. Así que sigamos adelante y examinémonos a nosotros mismos sobre estos conceptos, y luego, en la lección después de eso, les mostraremos cómo podemos escribir realmente nuestra primera declaración if, que nos permitirá escribir lógica condicional. Bien, ahora que hemos dominado nuestras expresiones booleanas, podemos seguir adelante y proceder a escribir nuestra primera declaración if. Vamos a sumergirnos en ella. Comenzaré con el procedimiento aquí. Voy a llamarlo mi primer if, y lo que voy a hacer aquí es que voy a introducir una nueva palabra clave. Se llama if, y justo después if, queremos poner algún tipo de expresión que va a evaluar a un booleano. Ahora, solo voy a hacer una operación matemática básica, como si 5 es mayor que 3, pero lo que ponemos aquí puede ser cualquier cosa en el mundo que se evalúe como un valor booleano. Entonces podemos, por ejemplo, poner una propiedad de objeto porque ciertas propiedades de objeto se evalúan como un valor booleano. Cualquier cosa que nos dé un verdadero o un falso es algo válido para poner aquí después de if, y después de if y después de la condición, como se llama, ponemos un then, creamos un salto de línea aquí y escribimos andef. Así que se lee casi un poco como English. Estamos diciendo que si esto es cierto, entonces ejecute todo lo que vamos a colocar dentro de este cuerpo aquí, y luego cierre la declaración if con el final if. Así que siempre que escribimos un if, siempre tenemos que proporcionar un if final, al igual que siempre que creamos un procedimiento con sub, tenemos que proporcionar un sub, el mismo tipo de idea lógica aquí. Básicamente estamos diciendo que si esto es cierto, entonces cualquier cosa que encontremos dentro del cuerpo aquí, vamos a ejecutar. Así que sigamos adelante y ejecutemos algo. Voy a poner un cuadro de mensaje básico aquí, un cuadro de mensaje, J, es verdad. Está bien, y este es un procedimiento válido, así que podemos seguir adelante y ejecutar esto. Cuando presiono F5, puedes ver que sí, es cierto va a aparecer para nosotros en la interfaz de Excel. La razón por la que sucedió, por supuesto, es porque esto se evaluó como verdadero. Ahora digamos que cambio esto a una condición real que se evalúa como falsa. Digamos que ahora cambia esto a 5 es mayor que 8. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, si la declaración if se evalúa como falsa, si este condicional se va a evaluar como falso, entonces nada dentro del cuerpo de la misma se va a ejecutar realmente. Todo este cuerpo, y en este momento está limitado a una sola línea, pero puede, por supuesto, ser tantas líneas como queramos. Todo el cuerpo, el bloque completo solo se ejecuta siempre y cuando la instrucción if se evalúe como un valor booleano de true. Esta vez, esta expresión booleana se va a evaluar como falsa, por lo que ninguna parte del cuerpo se va a ejecutar, por lo que este procedimiento no va a hacer nada. Cuando ejecuto esto, F5, 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 no pasa nada en absoluto. Antes de terminar esta lección, quiero mostrarte una sintaxis abreviada que podemos usar. No voy a usarla mucho a lo largo del curso porque prefiero esta sintaxis. Creo que es un poco más lógico, pero siempre que tenemos una simple frase como esta, y lo que quiero decir con eso es que el cuerpo de la declaración if es solo una sola cosa, un solo comando que queremos hacer. Lo que realmente podemos hacer es eliminar el final if y traer esa única expresión aquí, el cuadro de mensaje, a la misma línea. Esto solo es posible si lo que queremos hacer dentro del cuerpo de la sentencia if es un solo comando. Tan pronto como se expanda a más de un comando, tenemos que usar el tradicional if, then, y andef estructura dividida en varias líneas, pero esto funcionará exactamente como lo hizo el ejemplo anterior. Así que en este momento esto no es cierto, así que nada sucederá aquí. Pero si cambio esto a otra cosa, hagamos una operación de calidad ahora con cadenas, por lo que si hello es igual a hello, exactamente el mismo tipo de expresiones booleanas de las que hablamos en la lección anterior. Podemos usar menos que, mayor que, igual a, no igual a, menor o igual a, todas las cosas que discutimos son completamente cosas válidas para poner aquí en la condición.
Solo tiene que ser algún tipo de expresión que se evalúe como un booleano. En este caso, esto es cierto, hello es igual a hello, lo que significa que esta sola línea de salida del cuadro de mensaje tendrá lugar. Voy a presionar F5. Allí vemos nuestro cuadro de mensaje. Regresemos, y eso es todo. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre el si, then structure. Escribimos la palabra clave if. Seguimos con un condicional, luego la palabra clave then. Hacemos un par de saltos de línea. Eso va a constituir el cuerpo de nuestra declaración if. Siempre concluimos con un if final, y cualquier cosa entre ese if y el if final solo se ejecutará si lo que sigue a la declaración if, el condicional, se evalúa como verdadero. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Te veré en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a las sentencias AOSEF y ELSE, que nos permiten agregar una lógica condicional más compleja a nuestro procedimiento. Comenzaré escribiendo un valor en la celda A1. Solo voy a escribir en mi nombre. Hagámoslo Boris. Y asegurémonos de que aquí en la pestaña Inicio esta fuente esté actualmente configurada en Calibri. Así que aquí está. Calibri es la fuente predeterminada en Excel, así que esto va a funcionar como se esperaba. Así que lo que voy a hacer aquí es escribir una macro que va a cambiar el tamaño de la fuente y luego cambiar la fuente, pero voy a agregar un poco más de lógica condicional para cambiar la fuente dependiendo de cuál sea el valor actual. Lo que quiero hacer es que si la fuente es Calibri, quiero cambiarla a Times New Roman, y si la fuente es Times New Roman, quiero cambiarla a Calibri. Así que echemos un vistazo a cómo podemos hacer eso. Así que comenzaré con un procedimiento. Voy a llamarlo cambiar fuente. Lo primero que quiero hacer aquí es apuntar a mi rango, así que voy a definir una variable. Voy a llamarla RNG para abreviar. Va a ser un objeto de rango, así que como range. Siempre que establezcamos un valor de variable que represente un objeto, tenemos que usar la palabra clave set, así que setRange. Vamos a apuntar a nuestro rango de celda A1. Esa va a ser la celda a la que queremos apuntar. Esa es la notación A1, literalmente celda A1. Justo debajo de aquí, en realidad quiero definir una variable que va a representar mi objeto de fuente. Como recordatorio, el objeto de fuente se encuentra directamente en un objeto de rango como una propiedad. Así que puedo declarar una variable. Solo voy a llamarlo ft. Ese es un nombre de variable corto y dulce. Y eso va a representar un objeto de fuente. Un objeto de fuente es otro objeto más en nuestro modelo de objetos de Excel. Y lo que realmente podemos hacer es esto, establecer ft porque es un objeto. Y en mi variable RNG, que representa mi objeto de rango de A1, sé que voy a tener una propiedad de fuente, que representa el objeto de fuente. Así que ahora he hecho referencia directamente a ese objeto que está en mi rango específico. Así que ahora no tenemos para escribir esta referencia calificada muy larga. Podemos simplemente apuntar a esta variable, y eso va a representar la fuente de mi rango, específicamente mi rango de fuente A1. Bien, porque no comienzo aquí estableciendo el tamaño de la fuente en algo un poco más grande. Pase lo que pase, siempre nos aseguraremos de que la fuente siga siendo del mismo tamaño. Así que cambiemos el tamaño de la fuente To24. Como recordatorio, esta propiedad de tamaño está en el objeto de fuente. Entonces, la razón por la que puedo tener esta sintaxis es porque ft se ha asignado al objeto de fuente en el objeto de rango. De lo contrario, tendría que hacer RNG, font.size igual a 24. Muy bien, así que justo debajo de aquí, estamos listos para escribir nuestras lógicas condicionales. Lo que puedo hacer es comenzar con una declaración if. Queremos hacer referencia a nuestro objeto de fuente. Ese objeto de fuente tiene una propiedad de nombre. Esa propiedad de nombre nos va a devolver una cadena que representa el nombre de la fuente. Así que lo que quiero hacer es usar mi signo igual, el operador de igualdad, para verificar una fuente específica como una cadena. Así que puedo verificar la fuente Calibri. Muy bien, así que escribimos if. Seguimos con una condición que se va a evaluar como un booleano. Esto se evaluará como verdadero o falso. Luego agregamos un entonces y un fin si. Y de nuevo, lo que escribamos aquí solo se ejecutará si el nombre de la fuente es Calibri. Entonces, si la fuente es Calibri, ¿qué quiero hacer? Quiero cambiar la fuente a algo diferente. Vamos a Times New Roman. Muy bien, así que sigamos adelante y veamos si esto funciona. Ahora mismo, esto es Calibri. Cuando ejecuto esto debería cambiarlo a Times New Roman. F5. Allí podemos ver que el nombre de la fuente ha cambiado, y también hemos cambiado el tamaño de la fuente a 24. Esa es esta línea de código aquí mismo. Así que todo esto funciona bastante bien, pero como mencioné al principio, ¿qué pasaría si quisiera que la macro fuera un poco más compleja? Si es Calibri, quiero cambiar la fuente a Times New Roman, pero si es Times New Roman, quiero cambiar la fuente a Calibri. Una opción que puedo usar es simplemente copiar y pegar este código a continuación, pero eso no es realmente efectivo. Es un poco ineficiente, porque el concepto con el que estamos tratando aquí es fundamentalmente el mismo. Todavía estamos lidiando con un cambio de fuente. Así que hay un condicional disponible que podemos poner en VBA, y se llama la sentencia AOSEF. Es básicamente otro if que vamos a poner después de nuestro if principal, y solo se accederá a él y se verificará si el primer if se evalúa como falso.
Permítanme seguir adelante y escribirlo, y luego lo explicaré con más detalle. Así que aquí mismo, voy a crear un salto de línea antes el final sí, y luego voy a escribir else. Else if, sin espacio, pero la E está en mayúscula y la primera está en mayúscula. Y lo que quiero poner aquí es otra condición. Va a funcionar exactamente igual que una declaración if regular, es solo otro if más. Así que puedo decir si el nombre de la fuente es Times New Roman, y obviamente quiero poner una condición aquí que va a ser diferente de la que puse en mi primer if. Todavía necesito agregar una palabra clave dan al final. No necesito otro extremo if. Este final if servirá como una especie de final definitivo de todo este bloque de código. Así que solo un extremo if. Y aquí, solo voy a poner lo que quiero que suceda si el nombre de la fuente es igual a Times New Roman. En ese caso, quiero cambiarlo a Calibri. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a suceder aquí es VBA va a leer este código línea por línea y va a llegar a esta declaración if. Si la declaración if se evalúa como verdadera, si esto es cierto, entonces este bloque de código, el cuerpo como lo llamamos, se ejecutará. Sin embargo, cuando esta declaración if se evalúa como falsa, inmediatamente VBA va a saltar a esta sección del código. Así que el cuerpo de la primera declaración if va a ser ignorado porque no es válido, e inmediatamente vamos a saltar a esto else, que va a evaluar una condición totalmente diferente. Aquí, estamos comparando con una cadena totalmente diferente de Times New Roman. Y si esto es cierto, entonces vamos a ejecutar este cuerpo e ignorar completamente el de arriba. Así que hemos estructurado esta lógica para que ahora tenga dos caminos. Hay dos ramas. Hay dos direcciones diferentes en las que puede ir nuestro código. Puede cambiar la fuente a una de dos cosas dependiendo del estado actual de una de dos cosas, que es el valor actual de la fuente. Así que a medida que continúe ejecutando esta macro, deberíamos ver que la fuente aquí va a cambiar. En este momento, es Times New Roman, así que va a cambiar a Calibri, pero la próxima vez que lo ejecute, va a cambiar de nuevo a Times New Roman, luego de nuevo a Calibri, luego de nuevo a Times New Roman, y así sucesivamente. Así que aquí vamos, F5. Ahí vamos, F5. Ahí vamos, F5. Ahí vamos, F5. Ahí vamos. Puedes ver que la macro ahora es mucho más dinámica. Está cambiando la fuente en función de algunas conditions. Y lo hemos habilitado utilizando la sentencia AUSEF. Ahora, no hay un límite real para el número de sentencias AUSEF que podemos poner debajo de nuestra declaración if original. Así que puedo agregar dos declaraciones if más y compararlas con otras dos fuentes totalmente diferentes. Eso depende totalmente de nosotros. Una recomendación general, una de las mejores prácticas es poner las sentencias if en orden de probabilidad más probable y luego descender hasta la probabilidad menos probable. Lo que quieres hacer es reducir el número total de comprobaciones que VBA va a hacer. Porque lo que sucede es que, si la primera sentencia if se evalúa como verdadera, si esta línea es verdadera, entonces el resto de los demás ifs no se evaluarán en absoluto. VBA va a buscar la primera coincidencia exacta que se evalúe como un booleano de true, y ese cuerpo, ese bloque de código se ejecutará. Ninguna otra cosa si las sentencias lo harán. Entonces, para reducir el número de comprobaciones, desea poner lo más probable o lo más probable en la parte superior. Así que de esa manera, reducimos el número total de cálculos que VBA tiene que hacer. Muy bien, hay otra cosa que quiero presentarles en esta lección. Hablamos de AUSEFs, y te dejaré que averigües si quieres agregar algunos más en tus propios términos. Por supuesto, ve a la derecha. Es exactamente la misma sintaxis. Simplemente estructuras otra AUSEF aquí mismo en la parte inferior. Pero hay otra cosa que quiero mostrarte en esta lección, que es la palabra clave else. Siempre pones la palabra clave else al final de un bloque if. No necesariamente requiere un AUSEF. Puedes hacer un if seguido de un else. Como todos sabemos, podemos hacer un if por sí mismo. Carro announce es una especie de cajón desastre que representa algo para ejecutar en caso de que algo de lo anterior haya llevado a un false. Entonces, en otras palabras, si evaluamos la fuente y vemos que no es igual a Calibri y no es igual a Times New Roman, este bloque else esencialmente siempre se ejecutará. Es algo para lo que no necesitamos un booleano porque representa una serie de sentencias que siempre se ejecutarán. Es como decir si esto, hacer esto, de lo contrario, hacer otra cosa. Y esa otra cosa siempre se ejecutará si usamos una sentencia else. Entonces lo que puedo hacer aquí es decir si nuestra fuente no es igual a Calibri, que es nuestra primera declaración if, y si nuestra fuente no es igual a Times New Roman, si esas dos condiciones no se cumplen, lo que quiero hacer es cambiar la fuente a, digamos. Está bien, así que voy a ponerla como una cadena. Así que esto se va a ejecutar si y solo si alguna declaración if y las declaraciones if por encima de ella se han evaluado como falsas. Así que este es un último escenario. Entonces, debido a que en este momento solo vamos a tratar con Calibri y Times New Roman, esta declaración else nunca se alcanzará en este momento porque siempre será una de estas dos. Así que mientras ejecuto esto, no vamos a ver ningún resultado con ComeXense más. Solo estoy ejecutando esta macro una y otra vez. Pero tan pronto como cambie esta fuente a algo que no es uno de estos dos, por ejemplo, déjame ir aquí y elegir una fuente al azar. Realmente no importa. Vamos a hacer Tahoma. Así que ahora es Tahoma.
Lo que va a pasar cuando VBA procesa el código es que va a comprobar Tahoma. ¿Es eso igual a Calibri? No. ¿Es Tahoma igual a Times New Roman? No. Llega a la sentencia else. No hay más condicionales para evaluar. No hay más booleanos. Automáticamente, lo que esté en el else, si pones un else, se ejecutará. Entonces el nombre de la fuente se cambiará a ComeXAnsAmas. Así que cuando ejecute esta macro, deberíamos ver este cambio a ComeXAnsAmas. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre la sentencia else, que se coloca justo debajo de una declaración if. Podemos poner tantas declaraciones if como queramos. Queremos que cada una de ellas verifique una condición diferente de la declaración if. Y al igual que con la declaración if, definimos un cuerpo o un bloque de código que se ejecutará si el else se evalúa como true. También hablamos de la palabra clave else, que nos permite tener una especie de reserva de código para que siempre se ejecute en caso de que alguna de las sentencias if o else se evalúe como un flujo consistente de falsos. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Un buen reto para ti es aplicar estos conceptos en acción. Por lo tanto, recomiendo tal vez escribir otro else para el nombre de la fuente, verificando, digamos, ComeXAnsAmas y cambiándola a otra fuente. Otra cosa genial que puedes hacer aquí es aplicar una declaración if al tamaño de la fuente. Así que una idea para ti, por ejemplo, es decir, si el tamaño de la fuente es 24, cámbielo a 72. Si el tamaño de la fuente es 72, cámbielo a otra cosa como 12. Y tal vez si la fuente es de cualquier otro tamaño de fuente, cámbiela a algo como 24. Así que practique escribir la declaración if, la declaración else if. No olvide la palabra clave dan. No olvide el final if al final. Diviértase con ello, juegue con él y nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a la construcción Select Case. Select Case es una forma muy efectiva de reemplazar varias sentencias if else. Así que cuando te das cuenta de que estás escribiendo y apilando muchos otros ifs uno encima del otro, y todos están verificando básicamente lo mismo, solo diferenciándose en el valor que están verificando, esa es una situación perfecta para presentar un caso selecto. Te da un poco de espacio cuando se trata de apilar todas estas posibilidades una por una. Así que aquí en este nuevo libro de trabajo, he escrito la letra A en la celda 5D. Esto es solo una celda aleatoria y una letra aleatoria. Y lo que quiero hacer es obtener el valor de la celda y reaccionar dinámicamente a lo que sea ese valor simplemente enviando un mensaje a un boxeo de algo. Este es un ejemplo realmente arbitrario y simple, pero debería servir para demostrar el punto. Así que comenzaré creando un nuevo procedimiento. Solo voy a llamarlo diversión con select, subfun con select, ábrelo. Y lo primero que quiero hacer es obtener ese valor desde el centro de mi hoja de cálculo. Así que voy a crear una variable. La llamaré valor actual. Va a ser una cadena. Y podemos establecer el valor actual igual a range. Queremos referenciar de 5. Ese objeto de rango tiene una propiedad de valor. Así que ahora el valor actual está almacenando el valor A. Entonces, si quisiera seguir un enfoque if o de lo contrario, podría hacer eso. Podría decir si el valor actual es igual a esto, o si el valor actual es igual a esto, o si el valor actual es igual a este. Y puedo repetir eso una y otra vez, pero ese código se volvería bastante largo bastante rápido. Por lo tanto, Select Case nos permite tener un atajo siempre que tengamos ese tipo de situación en la que básicamente solo necesitamos verificar el valor de una variable, por ejemplo, y compararla con una amplia posibilidad de escenarios. Así que lo que hago aquí es escribir las palabras Select Case, y luego pongo lo que sea que quiera verificar el valor o compararlo. En este caso, quiero compararlo con el valor que está almacenado en mi variable de valor actual. Así que puedes pensar en esto como decir si el valor actual es igual, pero todavía estamos dejando el lado derecho porque vamos a presentar aquí a continuación varios casos. En caso de que esto sea cierto, haz esto. En caso de que esto sea cierto, haz esto. En caso de que esto sea cierto, haz esto. Así que estamos apilando estos ifs y else ifs juntos. Siempre que usemos select case, en la parte inferior de aquí, tenemos que escribir and select. Al igual que hacemos and if o and sub, necesitamos poner un and select al final de nuestro select case. Así que aquí mismo, lo que hacemos es escribir la palabra clave case, y luego después de eso, escribimos el caso real con el que queremos comparar el valor actual. Entonces, por ejemplo, puedo comparar el valor actual con un caso de A, que es lo que es actualmente. Lo que hago entonces es poner un salto de línea y sangría y escribo lo que quiero que suceda si el valor actual tiene un valor igual a A. Entonces, si ese es el caso, ¿qué quiero hacer? Puedo hacer un cuadro de mensaje y decir algo como, hurra, es A. Está bien, justo debajo de aquí, puedo poner otro caso como, si el valor actual es igual a B, ¿qué quiero hacer? Quiero un cuadro de mensaje, sí, es B. Está bien, así que esto es lo mismo que decir si el valor actual es igual a cuadro de mensaje este.
De lo contrario, si el valor actual es igual a B, cuadro de mensaje este. Pero esta estructura nos permite seguir adelante, especialmente si queremos comparar el valor actual con, digamos, 10 tipos diferentes de valores. Esta termina siendo la forma más concisa de hacerlo. Así que echemos un vistazo a lo que sucede aquí. Mi caso es actualmente, mi valor actual más bien, actualmente va a ser A. Así que este caso va a evaluar y este cuadro de mensaje va a ser lo que se produce. Así que veamos qué pasa aquí. F5, hurra, es A. Tan pronto como cambie esto a un valor de B aquí mismo, lo que va a suceder ahora es que este caso ya no va a pasar. Y luego vamos a llegar a este segundo caso, B, y este cuerpo de cuadro de mensaje, que es lo que realmente va a ser la salida. Así que deberíamos obtener un valor diferente esta vez. J es B. Lo que es realmente genial de este enfoque es que en realidad podemos combinar varios casos en la misma línea. Así que si queremos el mismo resultado, dependiendo de una cierta condición, por ejemplo, si queremos hacer algo, si el valor es B o C y el resultado siempre va a ser el mismo, digamos un cuadro de mensaje de B. Digamos que queremos hacer eso si es B o C. En realidad no tienes que hacer una línea separada y hacer el caso C y repetir el cuadro de mensaje. Puedes simplemente poner una coma aquí y especificar ese segundo caso. Así que podemos hacer algo como si es B o C, si el valor actual es igual a B o C, esto se va a ejecutar. Así que cuando ejecuto esto, F5, obtenemos B. Si cambio esto hacia aquí mismo, haga clic fuera de la celda, ejecute esto de nuevo, obtenemos exactamente el mismo valor. Y podemos seguir apilando estos, por cierto. Podemos poner una coma extra, do como un valor de, lo mismo. Esto nos está empezando a dar mucho espacio porque ya no tenemos que hacer un else si es igual a C, un else valor actual igual a D. Podemos apilarlos en la misma línea si todos esperan la misma salida dado que esa condición es verdadera. Ahora, si queremos agregar una declaración else o el equivalente de una declaración else, algo a ejecutar en caso de que nada por encima de él se haya evaluado como verdadero. Lo que hacemos aquí es simplemente escribir el espacio de casos else, y esto se ejecutará si ninguna de estas condiciones es verdadera. Entonces, si el valor actual no es igual a A, B, C o D, esto es lo que va a ser golpeado. Aquí, podemos hacer algo como, vamos a hacer un cuadro de mensaje, si, soy alguna otra letra. De nuevo, todo esto es solo diversión tonta. Este no es un ejemplo real, pero entiendes el punto. Podemos verificar, por ejemplo, si el valor de una celda es igual a algo, hacer una cosa, de lo contrario hacer otra cosa, y así sucesivamente. Así que en este momento, tenemos un valor de C, por lo que no va a funcionar, pero si cambio esto a Z y vuelvo a hacer clic aquí, vamos a obtener un valor de, sí, soy otra letra. Si cambio esto a algo como R, haga clic fuera de aquí, volvamos a DBA, ejecute esto, J, soy otra letra, y de nuevo, esta sentencia él se va a capturar todos los demás escenarios posibles, siempre y cuando no sea uno de estos. También podemos usar el select case para especificar un rango de números. Así que vamos a crear un nuevo procedimiento aquí abajo un poco más abajo. Voy a llamar a este procedimiento tiempo de month. Voy a usar un poco de un concepto avanzado aquí, pero confío en que lo vas a conseguir. Voy a declarar una variable aquí. Voy a llamarlo día del mes. Va a ser un largo, que es solo un número entero, y aún no nos hemos sumergido en las funciones de VBA, así que vas a tener que confiar en mí en esto, pero VBA en realidad tiene una colección de funciones que podemos usar dentro del lenguaje, y una de ellas se llama now. Now nos va a dar la hora actual del día, por lo tanto, la fecha y hora reales actuales. Esto va a ser diferente para ti, por supuesto, porque estás viendo esto en el futuro, y luego también tenemos una función llamada día, que nos va a devolver un número que representa la fecha o el día del mes que es. Así que estoy registrando esto el 19 de diciembre, por lo que esto va a evaluar a un valor de 19. Nos va a dar un número entero que representa el día del mes. No te preocupes por esto por ahora porque voy a sumergirme en esto un poco más tarde. Solo date cuenta de que el día del mes ahora está almacenando el día real del mes, que es un número, y digamos que quiero generar un valor diferente dependiendo del día del mes que sea. No quiero hacer un caso seleccionado y hacer algo como si es igual a 1, 2, 3, 4, 5, hasta 31. Eso va a tomar muchos casos seleccionados. Hay una manera mucho más sencilla de hacerlo, así que lo que puedo hacer aquí es escribir select case, day of month. Recuerde cerrar las cosas con y seleccionar, y ahora estoy revisando el día del mes nuevamente, así que este es el valor con el que estoy comparando, pero en lugar de escribir casi seguido de un valor singular, lo que realmente puedo hacer es especificar un rango de números, así que lo que puedo hacer es hacer 1, espacio, 2, como si estuviéramos escribiendo un bucle for, y luego el punto final, por lo que si el valor del día del mes es cualquier número del 1 al 10 inclusive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, entonces esta declaración de caso se evaluará como verdadera, y cualquier cosa que ponga aquí en el bloque se ejecutará, así que puedo enviar un cuadro de mensaje como si fuera el primer tercio del mes. Muy bien, justo debajo de aquí, puedo repetir la misma lógica. Escribo case. Luego escribo un rango de valores para verificar, así que entre 11 y 20. Puedo enviar un cuadro de mensaje algo así como mediados de mes. Escribiendo
Y en este caso, quiero hacer algo que sea un poco más flexible, y algunos meses tienen 30 días, algunos tienen 31, algunos tienen 28, y puedo escribir un montón de escenarios diferentes aquí, pero la forma más fácil aquí es simplemente escribir un caso más porque eso va a tener en cuenta todos los demás escenarios después de 20, y puedo hacer algo como un cuadro de mensaje al final del mes. Está bien, ahora esta macro siempre va a funcionar igual para mí cuando la ejecute hoy porque el día no va a cambiar, pero en este momento estoy en el 19, por lo que el día de los meses debería llegar a esta declaración de caso. Aquí es donde se va a valorar a verdadero, así que este cuadro de mensaje es lo que deberíamos obtener, mediados de mes, así que cuando ejecute esto, vamos a llegar a mediados de mes. Por supuesto, si está viendo este video en algún otro momento, ya sea los primeros 10 días o el final del mes, obtendrá un valor de cuadro de mensaje totalmente diferente, pero eso es totalmente genial. Así es exactamente como se supone que funciona la declaración del caso. Ahora estamos escribiendo código que reacciona dinámicamente a una determinada situación. No siempre se está ejecutando sin importar qué. De hecho, estamos creando de manera flexible rutas para que el código siga dependiendo de que se cumplan ciertas condiciones. Hay otra sintaxis que quiero mostrarte en esta lección que trata sobre operaciones matemáticas como menor que o mayor que. Podemos usar los mismos símbolos a los que estamos acostumbrados justo después de la declaración case. Entonces, por ejemplo, si quiero verificar si este valor, en lugar de ser de 1 a 10, si solo quiero verificar que es menor que 11, lo que puedo hacer es tener que agregar una palabra clave is para que se lea más como English. Si el día del mes, el caso es menor que, digamos, 11, esto crea exactamente el mismo resultado. Así que estamos tomando el día del mes y ahora estamos diciendo que si el caso o el escenario es tal que el día del mes es menor que el valor 11, vamos a enviar un cuadro de mensaje a este valor y puedo repetirlo aquí diciendo que si este caso es menor que 21, deberíamos tener exactamente el mismo resultado, por lo que aún deberíamos tener la misma salida de mediados del mes a echa un vistazo, F5, sí, mediados de mes. Así que esto es exactamente lo mismo que acabamos de escribir, es solo una sintaxis alternativa. Recuerde que si está usando menor o mayor que, menor o igual que, mayor o igual a, tiene que escribir que es palabra clave. Si está escribiendo un rango de valores, simplemente pones el primer número seguido de la palabra clave seguida del último número, tal como vimos en el ejemplo anterior. Pero eso es una introducción a Select Case. Es una herramienta realmente efectiva para usar, especialmente cuando comienzas a escribir varios otros if y comienzas a notar que estás yendo por el camino de comparar un valor singular con varias posibilidades diferentes. Cambia un caso seleccionado, es mucho más óptimo, es más limpio, le permite poner varias condiciones en la misma línea, ahorrarse mucho espacio. Realmente un concepto de programación bastante avanzado pero que puede ahorrarle mucho tiempo y espacio. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección, echaremos un vistazo a los operadores lógicos en AND. Hasta ahora, siempre que hemos estructurado un condicional con la palabra clave if, siempre hemos dependido de una condición. Si esto es verdadero, ejecuta el cuerpo y si esto es falso, entonces no ejecutes el cuerpo. Sin embargo, en realidad podemos construir una lógica más compleja. Podemos verificar con la palabra clave AND si más de una condición es verdadera al mismo tiempo. También podemos verificar con la palabra clave OR si una de las dos o más condiciones es verdadera. Así que no ambas tienen que ser verdaderas, sino una de ellas. Permítanme mostrarles un par de ejemplos aquí. Lo que voy a hacer en mi hoja de cálculo es simplemente escribir dos valores en las celdas A1 y B1. El primero va a ser name y el segundo va a ser age. Justo aquí en mi DJOPS-Gatherer, voy a escribir un procedimiento y quiero llamarlo encabezados en negrita. Y como era de esperar, lo que este procedimiento va a hacer es poner en negrita ambos encabezados en caso de que se cumplan dos condiciones. Por lo general, si quisiera verificar una condición, podría escribirla así. Digamos que si el valor del rango A1 es igual al nombre, entonces tengo que recordar poner mi palabra clave Dan, cerrar esto con AND, y luego aquí mismo, puedo seguir adelante y seleccionar esas dos celdas. Déjame hacerlo de una manera ligeramente diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Comencemos apuntando al rango A1. Es posible que recuerde que la propiedad resize nos permite cambiar el tamaño de esa sola celda, y want redimensionarlo una fila hacia abajo, dos columnas en. Entonces esto va a seleccionar A1 a B1, y luego en ese nuevo objeto de rango, tengo una propiedad font. Eso me va a dar un objeto de fuente que tiene una propiedad bold, que espera un valor booleano, ya sea verdadero o falso. Y si lo establezco en verdadero, esto va a poner ese contenido en negrita. Así que voy a poner en negrita los encabezados de mis columnas. Sin embargo, esto solo verifica una cosa, ¿verdad? Esta es una cosa singular que se está evaluando aquí. El valor del rango A1 es igual al nombre. ¿Qué pasa si también quiero verificar que el valor del rango B1 es igual a la edad? ¿Cómo podría hacer eso? La palabra clave AND nos permite encadenar múltiples condiciones en la declaración if, y en realidad es bastante simple. Se lee igual que English. Si esto es cierto, y entonces vamos a poner la palabra y luego en el lado derecho, vamos a poner lo siguiente para verificar. Entonces, si eso es cierto y el valor de range B1 es igual a age, y luego lo seguimos con la palabra clave regular, esto va a hacer lo que queremos. Va a verificar dos cosas. Una, que el valor del rango A1 es name, y dos, que el valor de range B1 es igual a age.
Ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que el cuerpo se ejecute. Entonces, si no se cumple una de las condiciones, o si no se cumplen las dos condiciones, todo este cuerpo no se ejecutará. Echemos un vistazo aquí. Cuando ejecuto este código, ahora mismo tenemos esos valores. Así que cuando presione F5, vamos a poner ambos en negrita. Sin embargo, déjame seguir adelante y mezclar las cosas. Voy a quitar la negrita de esto. Voy a cambiar esto a un nombre n minúsculo. Ahora, cuando intente ejecutar esto con F5, no voy a permitir que pase nada. Estoy presionando F5 una y otra vez. No pasa nada porque no se ha cumplido una de las dos condiciones. De hecho, el segundo realmente ni siquiera importa porque cuando lleguemos a este primero, va a comparar el valor en A1 con la cadena de nombre aquí mismo con un n. Se evalúa como falso. Y si alguna de estas dos condiciones es falsa, todo debe ser falso también. Esas son las reglas y la lógica cuando especifica que todo debe ser verdadero. Y de manera similar, si cambio esto de nuevo a una mayúscula, n, pero cambio esto a una A minúscula, edad, esto tampoco conducirá a ningún código en ejecución, ninguna negrita, porque ahora mi primera condición aquí es evaluar a verdadero. Está bien. Así que VBA va a evaluar lo que esté en el lado derecho del i, pero esto desafortunadamente va a evaluar a falso. Y de nuevo, en una declaración i, si alguna de las condiciones es falsa, no, sin suerte, no es bueno para nosotros. Y de nuevo, para reiterar, también podemos tener un escenario en el que ninguna de las dos es verdadera. En ese caso, por supuesto, nada se va a ejecutar también. Ninguna de las condiciones es verdadera, por lo tanto, toda la declaración if no puede evaluarse como verdadera como un todo. Permítanme seguir adelante y cambiar esto nuevamente a letras mayúsculas, nombre y edad. Y luego la otra palabra clave que quiero mostrarles en esta lección va a ser la palabra clave o, exactamente como puede sonar en inglés normal. Esta es un poco diferente, pero probablemente puedas entender la lógica. Lo que esto está diciendo es que, si alguna de estas condiciones es verdadera, no tiene que ser ambos, pero podría ser ambos. También podría ser que el de la izquierda sea verdadero o que el de la derecha sea verdadero. No necesariamente tiene que ser el caso de que ambos sean verdaderos. Esta es una declaración o, ¿verdad? O esto o aquello tiene que ser verdadero. Si eso está satisfecho, VBA ejecutará el código. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo en el que se cumplen ambas condiciones porque el nombre y la edad coinciden. Entonces esto se ejecutará. Podemos ver nuestra negrita aquí. Sin embargo, esta vez, si quito la negrita esto y cambio esto a un nombre n minúscula, esta vez, todavía vamos a obtener la negrita adecuada. Y la respuesta es, la razón por la que eso sucede, es porque esta vez, esto se va a evaluar como falso. El valor del rango A1 ya no es igual a un nombre con un n. Sin embargo, el valor del rango B1 sigue siendo igual a age con una A mayúscula, así que este lado se va a evaluar como verdadero. En un no, ambas condiciones no necesariamente tienen que ser verdaderas. Una o una de ellas tiene que ser verdadera. En ese caso, esto se ejecutará, y de nuevo, se aplicará la misma lógica. Si cambio esto, si hago esto para nombrar y cambiar esto a edad, sigamos adelante y haga clic aquí, ejecute con F5. De nuevo, va a haber negrita porque esta vez, esta condición va a ser verdadera. Así que ni siquiera importa realmente si esto es cierto porque en una declaración o, siempre que uno esté satisfecho, todo se ejecutará. Y por supuesto, si ninguno de ellos es verdadero, digamos nombre y edad en este caso, ahora tenemos dos caracteres en minúsculas. Aquí estamos verificando dos caracteres en mayúsculas. Ninguna de estas condiciones es cierta ahora. Así que ahora el cuerpo de esto no se ejecutará cuando presione F5. En realidad, tengo que asegurarme de quitarlo en negrita. Luego ejecuto F5 aquí. Y no va a pasar nada, por supuesto, porque ninguna de estas dos condiciones es válida para verdadero. Ahora, y o la lógica puede ser un poco compleja. Así que en el próximo cuestionario, vas a ser capaz de para abordar algunas de estas operaciones lógicas. Por ejemplo, combinar un booleano en tu cabeza y averiguar si verdadero y falso es igual a falso o verdadero o falso, cosas así. Así que estos son conceptos difíciles cuando comienzas con la programación porque involucran un poco de pensamiento lógico. Pero el concepto aquí es en realidad bastante simple, donde solo va a ser verificar más de una condición a la vez, ya sea con un y o un no. Con un y, requerimos que ambas condiciones sean verdaderas, con un no, uno o ambos. Y por cierto, en esta lección, echamos un vistazo a dos condiciones una al lado de la otra, pero no estamos limitados a dos. De hecho, podemos encadenar YS y ORS inmediatamente después de otro. Así que puedes verificar tres condiciones a la vez donde todas ellas deben ser verdaderas con y, o cualquiera de esas tres puede ser verdadera con OR. Depende de ti y depende de cualquier programa que estés diseñando. Eso es todo lo que hay que cubrir aquí, así que lo haré. Nos vemos en la próxima lección. En esta lección, quiero presentarle el operador NOT, que se utiliza para negar o revertir un valor booleano. Quiero mostrarle dos ejemplos aquí en la ventana inmediata y luego nos sumergiremos en un procedimiento real con un caso de uso de la vida real. Así que aquí, lo que voy a hacer es simplemente poner un signo de interrogación. Y de nuevo, la palabra clave aquí no es, y espera un booleano después. Entonces, si pongo algo como true aquí, esa es una expresión válida. Entonces lo que no hace es invertir el booleano. Entonces, ¿qué es algo que no es cierto? Por supuesto, eso es falso. Así que toma el booleano y te da lo inverso, el contrario, el otro. Del mismo modo, si tengo algo que no es falso, eso me va a dar un valor de verdadero. Bastante simple, ¿de acuerdo? Ahora echemos un vistazo a esto en el contexto de un procedimiento real. Digamos que quiero escribir un procedimiento que va a emular la funcionalidad en negrita en Excel.
Entonces, por ejemplo, si tengo un montón de células aquí, permítanme poner un par de palabras aquí, hola, adiós, y luego digamos algo Excel. Tenemos una funcionalidad aquí en Excel donde podemos resaltar una selección o un grupo de celdas y podemos presionar Ctrl+B y eso lo va a poner en negrita. Y si presionamos Ctrl+B nuevamente, eso lo va a poner en negrita, ¿verdad? Eso es en realidad más complejo de lo que parece. Digamos que quería codificar algo como esto en un archivo real DBA Procedure. Digamos que hice algo como esto. Voy a comenzar con un procedimiento aquí y lo voy a llamar selección en negrita. Y como recordatorio aquí, tenemos una propiedad disponible llamada selección y la selección automáticamente va a hacer referencia al rango que actualmente está seleccionado por el usuario. Así que podría ser una celda, esta es una selección en este momento, esta es una selección en este momento, o esta es una selección en este momento. De la misma manera que seleccionamos algo antes de presionar control más B, esa selección, ese grupo resaltado de una o más celdas es lo que llamamos una selección y se hace referencia automáticamente aquí. Este es un objeto de rango válido, lo que significa que va a tener una propiedad de fuente. Una propiedad de fuente nos va a devolver un objeto de fuente, y en ese objeto de fuente tenemos una propiedad en negrita y que va a aceptar a booleano, ya sea verdadero o falso. Así que digamos que quería hacer esto en negrita, right? Así que podría establecerlo igual a verdadero, y ahora este procedimiento es bastante simple. Parece que va a funcionar porque va a tomar mi selección y va a hacer que todo esté en negrita. Y en la primera ejecución, por supuesto, va a funcionar. Vamos a destacar esto. Esta es ahora nuestra selección, y ahora aquí puedo presionar F5, y nuestra selección está en negrita. Bueno, aquí es donde nos vamos a encontrar con nuestro primer problema. ¿Qué sucede cuando vuelvo a presionar F5? Espero que no esté en negrita, ¿verdad? Vuelve al estilo normal. Sin embargo, no voy a ver ese resultado. ¿Y por qué no? Bueno, porque tenemos el mismo comando cada vez que ejecutamos el procedimiento. Ponga la fuente en negrita. Así que lo que tenemos que hacer ahora es aplicar alguna lógica condicional. Tenemos que decir, si la fuente no está en negrita, entonces queremos ponerla en negrita, y si la fuente está en negrita, entonces queremos que no esté en negrita. Toma lo contrario. Así que podríamos tomar un camino largo. Por ejemplo, podríamos hacer algo como esto. Podemos decir, voy a declarar una variable aquí. Llamémosla f, y eso va a representar un objeto de fuente. Recuerde, font es una propiedad en un rango, pero también es un objeto completo dentro del modelo de objetos de Excel. Así que puedo convertirlo en un objeto de fuente, y luego puedo establecer f. Recuerde, necesitamos la palabra clave set antes de cualquier variable que vaya a almacenar un objeto de via selection. Font. Recuerde, la selección es un objeto de rango. Estamos obteniendo la propiedad font, que es el objeto de fuente, por lo que lo estamos almacenando en la variable f. Y luego podríamos escribir alguna expresión como esta. Si f, que es nuestro objeto de fuente, bold. Y podrías comprobar si esto es igual a verdadero, pero esto no es realmente necesario, porque recuerde, esto nos va a devolver, estamos obteniendo un valor ahora, la propiedad en negrita, esto nos va a dar un verdadero o un falso. Y así ya tenemos un booleano aquí que puede evaluar adecuadamente. Podemos decir, si esto es cierto, si está en negrita, entonces automáticamente vamos a tener un si es cierto aquí. Así que ni siquiera necesitamos compararlo. Siempre y cuando esto se evalúe como algún tipo de expresión booleana, ya sea un verdadero o un falso, estamos totalmente bien simplemente escribiéndolo así. Así que podemos escribir si está en negrita, o más bien, si esa propiedad nos da un valor de verdadero. Poner fin si aquí. Si ya está en negrita, entonces podemos tomar ese objeto, tomar la propiedad bold y establecerla en false, porque queremos quitarla en negrita. Else si, en realidad, else. Si no está en negrita actualmente, lo que queremos hacer es ponerla en negrita, para que podamos tomar la propiedad en negrita y ponerla en true. Así que escribimos un poco de lógica aquí. La razón, de nuevo, que asignamos a esta variable f es simplificar el proceso de escribir esto. Esto podría, por supuesto, simplemente ser selección, font bold, pero para reducir un poco la repetición, la duplicación, hicimos esta estructura. Y esto debería funcionar. Así que ahora, si resalto esta selección de nuevo desde cero, y entro aquí, y presiono F5, ahora está en negrita, por lo que no debería estar en negrita. Lo presiono de nuevo, ahora va a estar en negrita, y voy a ejecutar un par de veces. Y podemos ver que está cambiando correctamente. Entonces esto es totalmente válido. Pero observe que, en este caso, tenemos 6 líneas en total. En realidad, parece aún más. 7 líneas en total con una línea en blanco. 8 líneas en total para escribir este procedimiento con este tipo de lógica. La propiedad not en realidad nos permite, no operador, más bien, nos permite hacer esto mucho más simple y dulce. De hecho, puedo hacerlo en una sola línea. Esto es lo que puedo hacer. Voy a dejar esto aquí para que lo tengas como referencia. Y voy a escribir otro procedimiento aquí llamado bold selection 2. Y así es como se va a ver. Sabemos que tenemos selección. Ese es nuestro rango. Tenemos una propiedad font, que también es un objeto de fuente. Tenemos una propiedad bold en ese objeto de fuente. Eso es un booleano. Así que si piensas en lo que queremos hacer aquí, queremos tomar el valor actual de esta misma propiedad e invertirlo, negarlo. Queremos tomar lo que sea y darnos lo contrario. Si está en negrita, entonces no está en negrita. Y si no está en negrita, entonces en negrita. Bueno, sabemos que tenemos selection.font.bold. Y eso nos va a dar el valor actual. Recuerde, de nuevo, que el lado derecho del signo igual se evalúa primero. Así que antes de que suceda algo de esto, vamos a evaluar esto. Esto nos va a dar el estado actual o el estado de la negrita, ya sea activado o desactivado, verdadero o falso. Y luego todo lo que tenemos que hacer es simplemente negarlo, lo cual podemos hacer con not.
Así que, de nuevo, es una sintaxis realmente confusa porque tenemos casi la misma expresión en ambos lados. Pero quiero que lo pienses primero en el lado derecho. Ignora toda esta parte de la ecuación. Primero comenzamos obteniendo el valor actual de la propiedad bold. Va a ser un verdadero o un falso, lo que refleja el estado actual de la negrita. Luego vamos a negarlo. No importa si es verdadero o falso porque vamos a obtener lo contrario. Vimos este ejemplo aquí mismo. Not true es igual a false y not false es igual a true. No sabemos a qué se va a evaluar esto, pero sabemos que vamos a obtener lo contrario con la palabra clave not. Una vez que lo evaluamos al contrario, vamos a obtener un verdadero o un falso de nuevo. Y eso es lo que vamos a asignar a la propiedad bold de nuevo, lo contrario de lo que es actualmente en este momento. Es mucho para asimilar, pero espero que la esencia básica de esto tenga sentido. Así que ahora tenemos nuestra selección resaltada. Puedo ejecutar F5 una y otra vez. Y puedes ver que hemos emulado el diseño de Excel en negrita funcionalidad, pero lo hemos hecho en una sola línea de código. Compare estos dos ejemplos y puede ver que uno es obviamente mucho más ajustado, más eficiente y más elegante que el otro. Eso es realmente todo lo que hay que cubrir en esta lección. Hablamos sobre el operador NOT, que es realmente genial para negar un valor booleano. Toma el valor booleano, te da lo contrario. Si es verdadero, entonces falso. Si es falso, entonces verdadero. Puede ser realmente genial cuando quieres algo como esto, un interruptor de encendido barra diagonal apagado que alterna entre uno de dos valores, encendido o apagado, verdadero o falso, sí o no. Para algo como esto, donde quieres poner algo en negrita, o luego no lo pone en negrita, o puede ser cualquier tipo de ejemplo como ese cuando es una opción u otra. Algo así como negar la propiedad actual es un patrón de diseño muy bueno. Simplemente lo hace lucir realmente elegante y realmente corto y dulce. Eso es todo lo que hay que cubrir en esta lección, así que nos vemos en la próxima.